Dios les bendiga, mis hermanos, a todos los que se van a conectar en este día, aleluya, a poder escuchar la palabra del Señor. Sean muy bendecidos, junto a su hogar, su familia, sus hijos. Sean muy bendecidos junto a su familia, a sus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos en esta hora a poder hablar acerca de la palabra del Señor. Es importante, aleluya, poder hablar del mensaje de salvación. Es importante para nuestras vidas poder hablar del mensaje de Dios, de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y hoy Dios ha traído una palabra y la quiero compartir con ustedes, que está en el libro de Samuel, capítulo 3. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, y de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y éste le respondió: heme aquí. Vamos a hacer una oración en este momento para que sea el Señor el que sea en esta hora ministrando en vivo, tomando dominio de esta palabra, de esta predicación, porque sin Él nosotros no somos nada, pero con Él somos más que victoriosos. Con Él que nos ayuda mediante su gran amor, su misericordia, a poder seguir adelante cada día en este camino de salvación. Los invito a orar en esta hora, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, mira mi Cristo de la gloria. Tu palabra, Señor, mi Cristo amado, ha sido leída, Señor. Más falta la exhortación. Yo clamo que sea usted ministrando mi vida, Padre Rey de Gloria, a través de su Espíritu Santo, de su presencia, que venga a tomar dominio, Señor, de este en vivo, que venga a tomar dominio, Señor, de esta palabra viva y eficaz, mi Cristo de la gloria. Sea tu palabra ministrando, sea tu palabra levantando, Señor, aquel, mi Cristo de la gloria, que ha caído, aquel que está sin fuerza, Señor, Padre, en esta hora, mi Cristo de la gloria, aquel que está lejos hoy de tus caminos, mi Padre Celestial bendito de los cielos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu presencia, Señor amado. Bendice en vivo, mi Cristo de la gloria. Bendice, mi Padre Celestial. Toma dominio de este aire, de este ambiente, mi Cristo de la gloria. Y bendiga todo lo que se va a hacer, mi Cristo de la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Dios los bendiga en esta hora. Aleluya. Y Dios en este tiempo está llamando a su iglesia. En este tiempo está llamando a su iglesia. Necesitamos escuchar la voz como en el tiempo, aleluya, del profeta Samuel, donde la palabra de Dios escaseaba. Hoy necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque el hombre le ha cambiado el mensaje, ha cambiado el mensaje de salvación. Hoy ya no se está predicando que Cristo salva, que Cristo viene pronto, que Cristo viene a buscar un pueblo, una iglesia que hizo su voluntad. Hoy no se está predicando que Cristo liberta, que Cristo es el único amigo fiel y verdadero que te puede ayudar en todas las situaciones que tú estés viviendo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Aleluya. Necesitamos un Samuel que se levante firme a poder escuchar la voz de Dios. Necesitamos hijas e hijos de Dios. Aleluya.
que escuchen la voz del Señor, aleluya, que se paren firme con un rema, con una palabra de Dios renovada para su vida. Dice la palabra del Señor que el joven Samuel, aleluya, ministraba en el templo de Dios, aleluya, bajo la supervisión del profeta, aleluya, del sacerdote Elí, aleluya. Y era una época donde no había visión, no había palabra de Dios, aleluya. Era una época de oscuridad, era una época, aleluya, donde Dios no estaba hablando a su pueblo, no estaba hablando a su pueblo, a su iglesia. Y mientras dice la palabra de Dios que los ojos de Elí comenzaban a cerrarse, aleluya, y él se encontraba en su aposento y Samuel se encontraba, Santo Rey de la Gloria, él, aleluya, en el templo de Jehová, donde estaba el santuario, donde estaba el arca de Jehová, porque Samuel, aleluya, estaba donde estaba el santuario, donde estaba el arca de Jehová, que tenía, ¿no es cierto?, las tablas, aleluya, de la ley, el maná y la vara de Aarón reverdecida, que representaban en ese tiempo la presencia de Dios en nuestras vidas, que representaba, aleluya, la presencia de Dios con nosotros, aleluya. Y mientras la lámpara de Jehová aún no se apagaba, dice la palabra del Señor que Dios, aleluya, mandó a llamar al profeta Samuel y éste le respondió: heme aquí. Pero luego vino donde estaba el profeta Samuel, aleluya, perdón, del profeta Elías, y él le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Una vez más el profeta Samuel dice que él vuelve a su aposento, vuelve a su cama, y Jehová lo vuelve a llamar por segunda vez. Y éste le responde: heme aquí. Y vuelve hasta donde estaba el sacerdote Elí, ¿no es cierto?, que era la máxima autoridad que había en ese tiempo. Y éste le dice: ¿para qué me has llamado? Y Elí le responde: yo no te he llamado, vuelve a tu aposento, vuelve a acostarte. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que aún Samuel no tenía un encuentro con Dios, ni palabra de Jehová se la hacía, aleluya, ha habido reveladas aún en su vida, aleluya, que aún, aleluya, no tenía un encuentro con Jehová. Y Jehová llamó por tercera vez al profeta Samuel, aleluya. Y Elí, cuando escuchó que una vez más, aleluya, Samuel venía hasta donde estaba él, supo que era Jehová quien estaba llamando al muchacho, supo que era Jehová, aleluya, que estaba llamando al profeta Samuel. Y éste le dijo: vuelve a tu cuarto, vuelve a acostarte a tu recámara, y si escucha la voz de Dios una vez más, tú le dirás: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha, aleluya. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que Samuel volvió a su cuarto y Jehová, aleluya, se manifiesta a Samuel una vez más. Y éste le dice: heme aquí, que tu siervo escucha. Y éste le dijo, aleluya, que haría algo grande, aleluya, en el pueblo de Israel. Aleluya, que todo el que escuchare le va a retener los oídos, porque, aleluya, venía juicio sobre Elí, el sacerdote Elí y su familia, sobre Elí y sus hijos, porque eran hijos rebeldes, que no se sometían a la palabra de Dios, aleluya, que, aleluya, Dios había juzgado la casa de Elí y sus hijos, porque sus hijos eran hijos rebeldes, que no se sometían, aleluya, que no tenían temor de Dios en sus corazones, que tomaban lo que querían de las ofrendas y tomaban a las mujeres que venían a ofrendar voluntariamente en el templo, aleluya. Y esto había causado la ira de Dios, aleluya, sobre el pueblo de Israel, aleluya, porque los hijos de Elí no se sometían. Y Elí, siendo un sacerdote, siendo la máxima autoridad, no había corregido a sus hijos, no habían,
aleluya, corregido a sus hijos, no le habías hablado, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, como muchas veces nosotros cae la responsabilidad de hablar la palabra de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Aleluya, Dios nos manda que nosotros podamos hablar el mensaje de salvación sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, porque dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y más cuando fuere viejo no se apartará de él, pero instrúyelos, habla de la palabra del Señor. Aleluya, a Dios le molestaba lo que hacían los hijos del sacerdote Elí, porque eran hijos rebeldes, que no se sometían, que no tenían temor de Dios, no como Samuel, que él estaba en el templo de Dios, ministrado por Dios, aleluya, consagrado para el Señor, apartado para el Señor. Era un profeta verdadero. Dios busca hijos e hijas que marquen la diferencia, hijas e hijas, aleluya, que se consagren, hijas e hijas que busquen el fuego, que se aparten para el Señor, aleluya, no como los hijos del profeta Elí, que no tenían temor de Dios, porque sabemos que Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado en sus vidas, aleluya. Y podemos ver cómo Samuel creció en el templo, él siendo un muchacho, y Jehová estaba con Samuel, aleluya. La presencia de Jehová estaba con Samuel, aleluya. Santo Rey de la Gloria. Y podemos ver, mis hermanos, aleluya, que Samuel crecía en el templo y Jehová estaba con él y había alcanzado gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Aleluya, tanto que cuando Samuel venía, la gente se tiraba a tierra y preguntaban si tu venida es en guerra o es en paz. Aleluya, porque ninguna palabra de la boca del profeta Samuel fue caída a tierra, toda fue cumplida por Jehová. Él era un profeta verdadero, aleluya, certificado, que tenía el respaldo de Jehová, el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Decía, aleluya, que el joven Samuel ministraba en el templo bajo la supervisión del profeta Elí. Él estaba sujeto a una autoridad, él estaba sujeto en el templo de Dios bajo la supervisión del profeta Elí, aleluya. Y para que Dios te use, para que Dios te respalde, debemos someternos a las autoridades que Dios ha dejado, pastores, ministros, evangelistas, aleluya, todos los que son guiados por su Espíritu Santo, por su presencia. Y Dios, aleluya, se va a agradar, aleluya, que tú te sometas, porque va a haber en ti un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que busque su presencia, aleluya, que se humille, que, aleluya, que se someta al Señor, aleluya, que busque de Dios, de su presencia, de su Espíritu Santo. Y sabemos que el profeta Samuel crecía en el templo de Dios, aleluya, porque era hijo, ¿no es cierto?, de Ana. Y sabemos la historia de Ana, que era una mujer, ¿no es cierto?, que ella era estéril, que no podía tener hijos, y ella tenía una petición delante de la presencia del Señor, que era poder tener hijos, pero ella derramó su vida, derramó su alma, derramó su corazón delante de la presencia del Señor, y Dios le concedió su petición que ella tenía delante del trono del Señor. Hoy Dios quiere hijos de fe, hijas que se humillen, hijas que se congreguen, hijos que le busquen, hijos que se consagren, hijas que se levanten, y hijos con una fe íntegra, como lo tenía Ana en ese tiempo, que Ana vino al templo de Jehová, aleluya, y Elí le dijo, ¿no es cierto?, digiere tu vino, porque pensaba que ella estaba ebria, que ella estaba borracha, pero ella les dijo que no estaba ebria, sino que era una mujer que atribulada de espíritu, que había derramado su alma delante del Señor, aleluya, porque
La oración de Ana conmovió el trono de Jehová. La oración de Ana conmovió el trono de Dios. Y Samuel, aleluya, se crió en el templo de Dios. Fue apartado desde pequeño porque Ana lo entregó para que sirviera a Jehová en el templo de Dios. Y fue un profeta tremendo que Dios lo estaba llamando en una época donde Israel, aleluya, había tanta oscuridad, había tanto alejamiento. No había visión, ni palabra de Jehová había sido revelada, aleluya, en el pueblo del Señor. Y hoy Dios está llamando a su pueblo, Dios hoy está llamando a su iglesia, Dios hoy está llamando a sus hijos, está llamando a su pueblo. Hijos e hijas que se levanten, que crean que Él, aleluya, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que crean que Él es el único que te puede ayudar allí en la situación que estás pasando, en esa situación que estás pasando, a lo mejor de prueba, de desesperación. Dios quiere hijas e hijas de fe, hijas que se levanten, que marquen la diferencia como lo hacía el profeta Samuel en aquellos tiempos, que él marcó la diferencia, que él se levantó con un rema, que él se levantó con una palabra renovada para su vida, ¿no es cierto? Aleluya, para el pueblo de Israel, Santo Rey de Gloria, que Samuel amaba estar en el templo, buscar las cosas del Señor, buscar la presencia del Señor. Samuel amaba estar en el arca del pacto, que representaba la presencia de Jehová en nuestras vidas, aleluya, como representa hoy el Espíritu Santo de Dios, porque Dios no nos dejó huérfanos, sino que ha enviado con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, aleluya. Y Dios hoy está llamando a su pueblo, Dios hoy está llamando a sus hijos, a su iglesia. Dios estaba llamando a Israel en una época de oscuridad, en una época de rebelión, en una época donde no había temor de Dios en los corazones, donde la gente se había apartado de Jehová, se había apartado de la ley de Jehová, aleluya, porque hacía falta las visiones, hacía falta la palabra de Dios, hacía falta, aleluya, porque la palabra de Jehová escaseaba, hacía falta la palabra de Dios en aquella época, y Dios levantó, ¿no es cierto?, al profeta Samuel en aquella época, aleluya, y Dios se le reveló a su vida y laboró 3 veces en su vida, pero Samuel no supo diferenciar la voz que le estaba hablando, no supo diferenciar, aleluya, esa voz que le hablaba, porque aún no tenía un encuentro con Jehová, porque aún la palabra de Jehová no había sido revelada aún en su vida, no había sido revelada en su corazón, aleluya, por eso no pudo escuchar la voz de Jehová. Y Dios hoy habla a su pueblo, Dios habla a su iglesia, Dios habla a sus hijos por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, aleluya. Dice que la palabra de Dios, aleluya, es viva y eficaz, en la que, aleluya, viene, ¿no es cierto?, a nuestras vidas dirigir, ¿no es cierto?, aleluya. La palabra de Dios, aleluya, Dios habla a su pueblo mediante la profeta mayor. Hoy Dios está hablando también a su pueblo, hoy está hablando también a su iglesia mediante el mensaje de salvación, mediante la palabra de Dios, aleluya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, aleluya. Dios también está hablando en el silencio, porque cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando, es porque Él está obrando en tu vida, es porque Él se está moviendo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Él se mueve en el silencio, Jehová se mueve en su pueblo mediante el Espíritu Santo. Debemos esperar en Dios, debemos saber esperar en Jehová, aleluya, en nuestras vidas, y Él te va a ayudar, te va a bendecir,
te va a ayudar, ¿no es cierto? Decía de que el profeta Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, aleluya, y en esa época difícil donde no había visión ni palabra de Dios, pero el profeta Samuel prefería estar en el templo de Dios, él prefería buscar la presencia de Dios, él prefería estar con el arca que representaba la presencia de Dios, aleluya, que hoy representa el Espíritu Santo de Dios, aleluya, la presencia de Dios renovada, y podemos ver, ¿no es cierto?, aleluya, que Samuel era un profeta, aleluya, que tenía presencia de Dios, que la presencia de Dios estaba con él, aleluya, y Dios lo había levantado para grandes cosas, Dios lo había levantado para ser un profeta grande en sus manos, Dios lo había levantado, aleluya, con un propósito grande, para hablarle al pueblo de Israel en esa época de oscuridad, en esa época donde no había visión ni palabra de Dios. Aleluya, Dios lo levantó como un profeta grande en sus manos, como un profeta certificado, como un profeta, aleluya, que estaba, aleluya, ¿no es cierto?, obedeciendo a la voz de Jehová, aleluya. Dios vino a romper ese silencio que había en aquellas épocas, y Dios quiere bendecir tu vida. Dios tiene propósitos para ti, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Dios quiere bendecirte. No importa, aleluya, lo que estés pasando, no importa, aleluya, aquellos que estás pasando, aquellos que estás viviendo, aleluya, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de esa situación, Él quiere ayudarte, Él quiere manifestarse en tu vida, pero Dios quiere hijas e hijas de fe, hijas que marquen la diferencia como lo hacía el profeta Samuel en aquella época, que no se contaminó como los hijos del profeta Elí, aleluya. Y hoy Dios te habla por medio de la palabra de Dios, porque Pablo le dijo a Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para que todo hombre fuera, ¿no es cierto?, perfeccionado, aleluya, santo Rey de la gloria. Y Dios hoy, aleluya, habla a su pueblo. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces no escuchamos la voz de Dios, porque muchas veces no escuchamos a Dios, porque no hacen falta tiempo de comunión, no hace falta tiempo, aleluya, de consagración, tiempo de intimidad con Dios. Dios quiere hijas que se aparten, hijas e hijas que se aparten para el Señor, hijas e hijas, aleluya, que busquen su presencia, que busquen de su fuego, que busquen, aleluya, de su Espíritu Santo, de su aceite, de su presencia, aleluya. Y podemos ver, aleluya, que todos los que aman a Jehová, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito, son llamados. Dios, aleluya, estaba hablando en ese tiempo. Dios, aleluya, había rompido el silencio, hablando por medio, aleluya, de una voz, ¿no es cierto?, que aún el profeta el profeta Samuel no supo diferenciar primero que era la voz de Jehová que le estaba hablando. Por eso él venía hasta donde estaba Elí, él le preguntaba, ¿no es cierto?, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le decía, yo no te he llamado, vuelve a tu cama. Y una vez más, ¿no es cierto?, este hombre va hasta donde estaba, ¿no es cierto?, porque Jehová los vuelve a llamar hasta donde estaba el profeta, ¿no es cierto?, Samuel, aleluya, viene, ¿no es cierto?, hasta donde estaba Elí, le dice, heme aquí, y él le dice, yo no te he llamado, vuelve a tu cama, aleluya. Dios aún no tenía un encuentro con Samuel, ni la palabra de Dios se la hacía revelada aún, pero Dios vino a romper ese silencio, Dios vino a romper esa oscuridad, Dios viene a tu vida a romper ese silencio, a romper esa oscuridad
que hay, aleluya, tus vidas, porque pasamos periodos de oscuridad, periodos de sequía espiritual, porque dejamos de buscar al Señor, porque muchas veces decaímos, porque muchas veces, aleluya, dejamos de buscar la presencia del Señor, dejamos de buscar el fuego, dejamos de buscar la comunión con el Señor, dejamos de buscar su fuego, su presencia, su Espíritu Santo, aleluya. Y hoy Dios está hablando a su pueblo, hoy Dios está hablando a su iglesia. Dios quiere hijas e hijas de fe, hijas que se levanten como el profeta Samuel, que marquen la diferencia, aleluya, aunque Elí se corrompan, aleluya, no toleren el pecado y la maldad, que se levanten con un rema verdadero, con un rema renovado en sus vidas, que prediquen la palabra de Dios viva y eficaz, aleluya, una palabra de Dios no adulterada, porque hoy el hombre le ha cambiado el mensaje de salvación, hoy ya no se está predicando la verdad, hoy ya no se está predicando que Cristo es el que salva, que Cristo, aleluya, es el que viene pronto a buscar a su pueblo, a su iglesia, que hizo su voluntad. Hoy ya no se está buscando que Cristo viene pronto, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo tiene poder de cambiar tu vida, tu hogar, tu familia, aleluya. Pero quiere un corazón sincero, un corazón que se aparte, un corazón, aleluya, aleluya, que busque su presencia. Samuel se apartaba, él decía que aunque el profeta Elí, ¿no es cierto?, el sacerdote Elí estuviera durmiendo, él prefería estar en el templo de Dios, él prefería estar en el santuario junto al arca del templo de Dios, que representa la presencia de Dios, ¿no es cierto?, que representaba, aleluya, las tablas de la ley, aleluya, el maná, y la vara de Aarón reverdecida, que, aleluya, representaba la presencia del Señor. Aunque Elías estuviera durmiendo, aunque todos estuvieran durmiendo, Samuel estaba allí amaneciéndose, Samuel estaba allí velando, Samuel estaba allí buscando de su fuego, buscando a Dios, aleluya, consagrándose para el Señor. Por eso Samuel era un profeta verdadero, era un profeta certificado, que Dios lo había levantado, ¿no es cierto?, como juez, como sacerdote, aleluya, ¿no es cierto?, de esa época, aleluya, lo había levantado como juez, como sacerdote de esa época, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Y podemos ver, aleluya, Santo Rey de la Gloria, como Dios hoy, aleluya, está llamando a su pueblo, está llamando a su iglesia. Hoy Dios quiere hijas e hijas de fe, aleluya, como Dios había levantado al profeta Samuel, aleluya, que se apartara para Dios, aleluya. Él, aleluya, ungió al rey David, ¿no es cierto?, de donde salió la descendencia del rey de reyes, del señor de señores. Era un profeta verdadero, era un profeta que cuando él venía la gente se tiraba al piso y preguntaba si tú venías en paz o en guerra, porque ninguna palabra, aleluya, que salió de las bocas de Samuel cayó a piso, toda fue cumplida, toda la palabra de Jehová fue cumplida, toda la palabra de Dios, aleluya, fue cumplida por Dios, aleluya. Era un profeta íntegro, era un profeta certificado, era un profeta que desde pequeño se había criado en el templo, había sido apartado para Jehová, había sido apartado para Dios, aleluya. Y Dios quiere que te apartes para Él. Dios quiere hijas e hijas de fe, hijas que marquen la diferencia, ¿no es cierto?, como el profeta Samuel en ese tiempo, que no toleren el pecado y la maldad, aleluya, que se congreguen, que entren en el templo, que aviven el fuego que se había apagado, que aviven el primer amor, aleluya, porque muchas veces nosotros perdemos el primer amor, muchos están cansados, muchos están fatigados, mucho pueblo, aleluya, ha empezado a caminar bien, pero a medida que va caminando se va decayendo, a medida que van avanzando, ¿no es cierto?, se van apartando, se van decayendo o van perdiendo las fuerzas en el camino. Quizás tú te encuentras sin fuerza, aleluya, quizás, aleluya,
Tú, aleluya, no puedes más, aleluya, le has clamado, Dios. Aleluya, y no puedes, aleluya, seguir adelante. Siente que ya no puedes seguir adelante, que tus fuerzas se acaban, aleluya, que ya no son las mismas de antes, Santo Rey de la Gloria, porque cuánto pueblo de Dios hoy está detenido, hoy está cansado en el camino. Cuánto pueblo del Señor, aleluya, hoy está, ¿no es cierto?, pasando por el desierto, como era en esa época, ¿no es cierto?, donde Jehová había hablado al profeta Samuel. Era una época de oscuridad, era una época donde Dios no se estaba manifestando, era una época donde Dios no estaba hablando al corazón del hombre, era una época de oscuridad, era una época, ¿no es cierto?, aleluya, de sequía espiritual, como muchas veces vienen épocas de sequía espiritual en nuestras vidas, porque no hace falta buscar la presencia del Señor, no hace falta consagrarnos, no hace falta apartarnos como lo hizo Samuel, no hace falta, ¿no es cierto?, apartarnos para Dios, buscar la presencia de Dios, entrar en el Shekinah, entrar en su intimidad, orarle a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público, aleluya, porque muchas veces vienen esos tiempos de oscuridad, esos tiempos de sequía a nuestras vidas, porque no hace falta buscar la palabra de Dios. Y Dios, aleluya, no estaba hablando al corazón del hombre, aleluya, era un tiempo de oscuridad, un tiempo, aleluya, de desierto, un tiempo, aleluya, donde Dios nos estaba manifestando, pero Dios rompió ese silencio cuando escogió, ¿no es cierto?, al profeta Samuel, aleluya, y lo levantó para que fuera un profeta grande en sus manos, un profeta certificado, un profeta verdadero, un profeta íntegro, que amaba a Jehová, aleluya, que se apartaba para Dios, que se consagraba para Dios, aleluya, aleluya, que buscaba al Espíritu Santo, que buscaba, aleluya, el arca del pacto de Dios, que buscaba la presencia de Dios, aleluya. El profeta Samuel buscaba la presencia del Señor, buscaba el arca del pacto, él buscaba, aleluya, a Dios mismo, aleluya, estaba con Samuel, la presencia de Dios estaba con Samuel. Dios estaba respaldando al profeta, Dios estaba respaldando. Mientras muchos no le buscaban, mientras muchos, ¿no es cierto?, porque era una época de tanta oscuridad, donde la palabra de Dios no se estaba revelando, donde no había ambición, donde Jehová, aleluya, estaba cansado de lo que hacía el pueblo, estaba cansado de lo que hacían los hijos de Elí, porque eran hijos rebeldes, que tomaban de lo que querían de las ofrendas, ¿no es cierto?, y tomaban a las mujeres que venían al templo, ¿no es cierto?, ofrendar voluntariamente. Jehová estaba cansado, aleluya, de ese pueblo, estaba cansado, pero Dios miró al profeta Samuel, aleluya, Dios marcó la diferencia con el profeta Samuel, y Dios quiere marcar la diferencia en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Necesitas hijos que se levanten como Samuel, hijas de fe, hijos que se aparten, hijas que se congreguen, hijas que busquen el fuego, que le busquen a Él, mientras otros no le busquen. Conságrate, ayuna, órale a tu Padre que está en los secretos, aleluya, entra al templo de Dios, vuelve a encender ese fuego que se había apagado, porque muchas veces pasamos, ¿no es cierto?, por periodos de oscuridad, por periodos de sequía espiritual, aleluya, donde el fuego de Dios se apaga en nuestras vidas, porque necesitamos la presencia del Señor, necesitamos volver a las plantas, necesitamos volver a las plantas con el Señor, necesitamos humillar nuestro corazón delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, como dice la palabra del Señor: si mi pueblo
pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Pero si mi pueblo se humillare, Dios quiere hijas de fe que se humillen, hijas e hijas de fe, aleluya, que marquen la diferencia, que se humillen, aleluya, porque Dios no rechaza oración de un corazón contrito, de un corazón humillado. Él no rechaza, aleluya, un corazón humillado a su presencia. Muchas veces muchos viven del recuerdo de cuando oraba, de cuando ayunaba, de cuando Dios se manifestaba en mi vida, de cuando sentía la presencia del Señor. Dios no quiere que vivas de recuerdo. Dios quiere que rompas el silencio, que entres en su aposento santo, aleluya, y Él te va a hacer reverdecer, Él te va a hacer, aleluya, Él te va a bendecir, te va a levantar, te va, aleluya, a renovar tu fuerza para que puedas seguir buscando muchas veces, porque hay una lucha entre el cuerpo y ¿no es cierto?, y el espíritu, donde dice que el cuerpo, ¿no es cierto?, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios quiere que entres en su aposento, que entres, aleluya, a buscar su presencia, que te humilles, ¿no es cierto?, a buscar su presencia, a buscar su fuego, a buscar de este Dios mientras pueda ser hallado, porque no conocemos el día de mañana. Solamente conocemos este instante que el Señor nos da. Solamente conocemos este instante, este momento que el Señor nos da, aleluya. Y Dios quiere hijas de fe, aleluya. No es cierto, que le busquen a Dios, que se humillen, aleluya, que entren al templo de Jehová, aleluya, que se humillen, aleluya, hasta que Dios se ha manifestado en sus vidas, hasta que Dios se ha manifestado en su hogar, en su familia, en su finanza, en sus negocios, aleluya, porque muchas veces dejamos de buscar, dejamos la presencia del Señor y pasamos esas épocas de oscuridad, esas épocas de abandono, donde pensamos que Dios está en silencio, aleluya, pero es porque nos hace falta buscar la presencia de Dios, es porque nos hace falta buscar, aleluya, el Espíritu Santo de Dios, es porque nos hace falta poder buscar de la presencia de Dios. Y Dios quiere hijas de fe, hijas que rompan el silencio, hijas valientes, ¿no es cierto?, aleluya, que marquen la diferencia, aleluya, porque Él nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya, Santo Rey de la Gloria. Dios quiere, aleluya, que marquen la diferencia. Dios quiere levantar a su pueblo. Dios quiere levantar a su iglesia, porque sabemos que Dios viene pronto, pueblo, iglesia, a buscar un pueblo, a buscar una iglesia que hizo su voluntad, una iglesia que se consagró, una iglesia que se apartó, una iglesia, aleluya, que veló, aleluya, como lo hizo Samuel, ¿no es cierto?, que él estaba en el templo buscando, aleluya, en el santuario, él estaba, ¿no es cierto?, buscando la presencia de Dios en su vida, aleluya, aunque él durmiera, aunque todos durmieran, él estaba velando, él estaba, aleluya, apartado, él estaba consagrado, aleluya, buscando la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, aunque todos durmieran, aleluya, él estaba velando. Y Dios quiere hijas de fe, hijos e hijas que se humillen, hijas e hijas que se aparten, hijas e hijas, aleluya, que busquen su presencia, que busquen su fuego, que busquen su Espíritu Santo, aleluya, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante, solamente conocemos este momento. Dios quiere hijas e hijas de fe, ¿no es cierto?, porque Samuel, aunque Elías estuviera durmiendo,
Santo. Él estaba velando, Él estaba apartado, Él estaba consagrado, Él estaba, aleluya, buscando el fuego, buscando la presencia de Jehová, aleluya. Aunque todos durmieran, aunque todos duerman alrededor, dobla tus rodillas, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Sabemos que Samuel era un tremendo profeta, certificado por Dios, ¿no es cierto? Que Dios lo levantó para grandes cosas, para poder hablarle al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, aleluya, estaba, ¿no es cierto?, en rebeldía, donde no había palabra de Jehová, donde la palabra de Dios no se estaba revelando, donde no había visión. Era una época tan difícil, era una época, aleluya, de oscuridad, era una época donde Dios no le estaba hablando al hombre en su corazón, pero Dios hoy te habla a tu corazón por medio de su Espíritu Santo, por medio de su presencia, porque Él dijo: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, dejaré con vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, que os guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo que te guía, pueblo, iglesia, el Espíritu Santo el que no te deja solo. Es el Espíritu Santo que no te deja huérfano. Es el Espíritu Santo el que te ayuda, el que te guía a toda verdad, a toda justicia. Aleluya. El que te redarguye. Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios, el que va contigo, el que camina contigo. Aleluya. Por eso no estás solo, no estás sola, pueblo, iglesia. No escucha la voz del desaliento, escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo, que hoy te dice que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que hoy, aleluya, es más, aleluya, que el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Dios quiere hijas que se humillen, hijas que se consagren, hijas, aleluya, ¿no es cierto? Como esta mujer, Ana, aleluya, Santo Rey de la Gloria, la madre de Samuel, ¿no es cierto? Se humilló delante del trono de Jehová y Dios le concedió poder tener a Samuel, aleluya. Dios escuchó su oración, ¿no es cierto? Y Ana apartó, ¿no es cierto?, al profeta Samuel, aleluya, desde temprana edad para servir al templo de Jehová, porque era un hombre, aleluya, que desde temprana edad había sido apartado, aleluya, para Jehová, aleluya. Era un profeta verdadero, donde Dios lo había levantado como juez, como profeta, aleluya, ¿no es cierto?, como sacerdote de esa época. Dios lo había levantado, Dios, aleluya, lo había levantado en esa época. Y Dios quiere hijas e hijas que se levanten, hijas, aleluya, que se levanten en fe, hijas que escuchen la voz de Dios, hijas, aleluya, que se humillen, que prediquen la palabra con un rema renovado, que prediquen la palabra de Dios, que se levanten, ¿no es cierto?, con un rema, con una palabra de Dios renovada para sus vidas, aleluya. Santo Rey de la Gloria. Y dice la palabra de Dios que el profeta, ¿no es cierto?, Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, aleluya, y él ministraba a Jehová en la presencia de Elí, bajo la supervisión de Elí, aleluya, porque era un profeta que se sujetaba, aleluya, era un profeta, aleluya, que se sujetaba, aleluya, la máxima autoridad que había en ese tiempo. Él se sujetaba. A Dios quiere hijas que se sujeten a poder escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto?, que se sujeten, aleluya, bajo las autoridades, ¿no es cierto?, que nos gobiernan con su Espíritu Santo, con su presencia, aleluya. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que aunque, ¿no es cierto?, Dios llamaba a Samuel y este venía una y otra vez donde Elí, mostrando el deseo que tenía por servir a Jehová desde que era un muchacho. Él mostraba el deseo de poder servir en el templo del Señor, él mostraba el deseo de poder
poder servir en la casa del Señor. Él mostraba el deseo que tenía, ¿no es cierto?, para poder servirle al Señor, para poder servirle a Dios, aleluya, porque aunque Jehová lo llamaba y este venía, ¿no es cierto?, le dijo, heme aquí, y venía una vez donde, ¿no es cierto?, estaba Elí, aleluya, y este le dijo, yo no te he llamado, vuelve a tu habitación. Pero una vez más Jehová sale a su encuentro, los llama, aleluya. Y este le dice, heme aquí, y no es cierto, y el profeta Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve, no es cierto, a acostarte, vuelve a tu aposento, aleluya. Aunque 3 veces lo llamó Jehová, aleluya, y este vino hasta donde estaba Elí, ¿no es cierto?, el sacerdote Elí, aleluya, porque, aleluya, Dios, aleluya, está llamando hoy a su pueblo, hoy está llamando a su iglesia, hoy está buscando hijos e hijas de fe, hijas e hijas que se congreguen, hijas que se humillen, hijas que hagan su voluntad, hijas, aleluya, que se aparten para el Señor, aleluya. Santo Rey de la Gloria, no importa si hemos pecado, no importa, aleluya, porque pecamos delante del Señor, porque si hemos pecado delante del Señor, abogado, tenemos a Jesucristo el justo, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también de la humanidad, aleluya. Dios te llamó a estos caminos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no merecíamos nada, cuando nadie daba nada por nosotros. Dios nos llamó a estos caminos de salvación, y Dios quiere hacer grandes cosas. Dios tiene propósitos para tu vida, aleluya, así como Dios tenía propósitos para Samuel, ¿no es cierto?, de levantarlo como un profeta verdadero, un profeta, aleluya, que sea íntegro, un profeta que sea apartado, consagrado para Jehová. Dios quiere que su pueblo se aparte, que su pueblo se humille, que su pueblo lo busque en santidad, porque sin paz y santidad nadie verá a Dios, porque Él vendrá pronto a buscar un pueblo, una iglesia que hizo su voluntad, aleluya. Una iglesia que fue lavada y redimida con la sangre del Cordero, porque Cristo viene pronto a buscar un pueblo, una iglesia que se consagró, una iglesia que le buscó, una iglesia que se apartó, una iglesia que se humilló, una iglesia que lavó sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso no te afanes en esta vida, no te afanes en esta vida, aleluya, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar, su palabra no volverá vacía. Es su palabra, aleluya, la que tiene poder de poder ayudarte cada día, aleluya. Y Dios habla por medio de su palabra, aleluya, hoy a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Dios habla por medio del mensaje de salvación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda arma de doble filo. ¿No es cierto? Pues la palabra de Dios tiene vida, aleluya. Por eso siga adelante, escuchando la voz de Dios, del Espíritu Santo, aleluya, porque Dios te habla aún en el silencio, cuando estás en la prueba, cuando estás en la angustia. Ese es el que pelea por ti, Él el que está contigo como un poderoso gigante, el que no te va a dejar solo, no te va a dejar sola, no te va a abandonar, no te va a dejar ni te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, porque Jehová empezó una obra en ti y Él la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sigue adelante buscándolo a Él, aleluya. Mientras pueda ser hallado, llámale mientras esté cercano, porque no conocemos el día de mañana. Solamente conocemos este instante, solamente conocemos este momento que nos da el Señor. Aleluya, quizás mañana sea demasiado tarde, quizás mañana tu vida pase, porque que en nuestra vida delante de la presencia del Señor es como nieblina que está un tiempo y luego desvanece. Aleluya, porque nuestra vida es tan corta. Aleluya, delante de la presencia del Señor, que es nuestra vida delante de Dios. Busca la hora que tienes vida, no te afanes en las cosas
cosas de este mundo, porque las cosas de esta tierra son pasajeras. Todo esto pasará, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Su palabra es la que permanece para siempre. Su palabra, aleluya, es la que va a ser cumplida. Ni una tilde, ni una jota, aleluya, serán removidas. Toda la palabra de Dios va a ser cumplida, aleluya. Y Dios quiere hijos de fe que se levanten, ¿no es cierto?, a marcar la diferencia, aleluya, que se levanten en esta época de pecado, de maldad, de inmundicia, a predicar que Cristo viene pronto, aleluya, ¿no es cierto?, que Cristo viene pronto, a buscar un pueblo, una iglesia, a predicar que Cristo sana, a predicar que Cristo liberta, a predicar que Cristo es el único que te puede ayudar en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en ese milagro que estás esperando, aleluya, porque clama lo justo y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, alabamos a un Dios grande, a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que está contigo, un Dios que aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, un Dios que tiene planes para tu vida, un Dios que tiene propósitos para tu vida, pero Dios quiere, aleluya, que te vuelvas a Él, porque Dios, aleluya, ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado en nuestras vidas. Por eso dice, venid a mí, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como las granas, como las blancas nieves, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aleluya. Dios quiere hijas de fe, hijas que se humillen, hijas que le busquen, hijos que se congreguen, aleluya, que se consagren para Dios, aleluya, que marquen la diferencia como lo hacía el profeta Samuel, aleluya, que él estaba en el templo, que él estaba consagrándose, que él estaba apartado para Jehová, aleluya. Aunque muchos durmieran, aunque muchos no buscaban, Él estaba marcando la diferencia. Él estaba, aleluya, en el templo, ¿no es cierto?, en el santuario de Jehová, donde estaba el arca del pacto de Dios que representa la presencia de Dios. Él estaba, aleluya, buscando la presencia de Dios. Él estaba consagrándose, Él estaba santificándose, Él estaba apartándose, donde muchos no le buscaban, donde muchos, aleluya, dormían, donde muchos quizás estaban cansados de esa situación de aquel pueblo, aleluya, Santo Rey de la Gloria, pero Él estaba buscando, aunque muchos estaban cansados de esa situación, porque los hijos, ¿no es cierto?, del sacerdote Elí eran hijos sin temor de Dios en su corazón, aleluya, que no tenían temor de Dios. Por eso Jehová estaba cansado, aleluya, de ese pueblo, estaba cansado de esa situación, estaba cansado, aleluya, de lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, aún, aleluya, Elí, ¿no es cierto?, teniendo sus hijos, ¿no es cierto?, aleluya, no lo había enseñado, no lo había corregido, no lo había, aleluya, amonestado de parte de Dios. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro hogar, en nuestra familia, de predicar la verdad, de predicar el mensaje de salvación, aleluya, porque si tú hablas de este mensaje, saldrás de la responsabilidad, aleluya. Tenemos una responsabilidad de amonestar a nuestra familia, de amonestar, ¿no es cierto?, a nuestros seres queridos, de amonestarles, a hablarles que Cristo viene pronto, a buscar a su iglesia que hizo su voluntad, aleluya, Santo Rey de Gloria, porque si nosotros le amonestamos y ellos no obedecen, salimos de nuestra responsabilidad, aleluya, pero si no, también somos responsables, aleluya, de hablarle del mensaje de salvación. Por eso la gente estaba cansado, ¿no es cierto?, porque Elí no había corregido a sus hijos, siendo hijos de un sacerdote, aleluya, Santo Rey de la Gloria, no tenían temor de Dios, no obedecían a Jehová, siendo hijos, ¿no es cierto?, de un sacerdote, aleluya.
Elí no los había corregido, Elí no los había hablado, aleluya, no los había amonestado para que ellos se apartaran del mal camino, aleluya. Y Dios quiere hijas de fe que se aparten del mal camino, que se paren en la brecha, que le crean a Jehová, que busquen la presencia del Señor, que busquen su Espíritu Santo, que busquen su presencia, que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, aleluya, que lo llames mientras es tiempo de poder buscarle. Humíllate, aleluya. Quizás has dejado la comunión con el Señor, aleluya. Quizás, aleluya, estás pasando por esa época, ¿no es cierto?, de oscuridad, por esa época, ¿no es cierto?, de sequía en tu vida, en tu alma, porque te hace falta escuchar la voz del Señor, porque te hace falta buscar la presencia del Señor en tu vida. ¿Cuántos hijas e hijas que están en depresión, aleluya, que tienen angustia, que tienen depresión? ¿Cuánto pueblo está cansado? ¿Cuánto pueblo está abatido? ¿Cuánto pueblo vuelve atrás? Aleluya, que han perdido su primer amor en sus vidas, aleluya, han dejado su primer amor, han dejado la comunión con el Padre. Dios quiere que vuelvas a encender ese fuego, que vuelvas al altar con Jehová, y Dios te hará florecer, Dios te hará resplandecer, su rostro sobre ti tendrá de ti misericordia, aleluya. Cuánto pueblo está cansado, cuánto pueblo está, ¿no es cierto?, hoy en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso está su vida, aleluya, porque muchos duermen en el sueño de la indiferencia, mucho pueblo hoy duerme, mucho pueblo hoy está cansado, hoy está, ¿no es cierto?, pasando esa época de sequía, esa época de oscuridad en su vida, en su familia, en su ministerio, porque te hace falta la presencia del Señor, porque te hace falta la comunión con Dios, porque te hace falta volver al altar, volver a encender ese fuego, volver a buscar su Espíritu Santo, su aceite, aleluya, aquello que has dejado, Santo Rey de la Gloria, pero busca su presencia, busca, aleluya, su aceite, busca, aleluya, su fuego, busca la comunión con el Señor, busca a este Dios mientras pueda ser hallado, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante, este momento, y Dios quiere hijas de fe, hijas que se congreguen, hijos que se aparten, hijos que marquen la diferencia en este mundo, no es cierto, de pecado, de maldad, que marquen la diferencia, que no toleren el pecado y la maldad, aleluya, que haya temor de Dios en sus corazones, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, no es cierto, aleluya, y muchas veces nos falta ese temor para conducir nuestra vida, para poder hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, porque Dios se agrada de los hijos que, aleluya, que le pidan temor, que se guían en su temor, aleluya. Búscale a este Rey de Reyes, búscale a este Señor de Señores, aleluya, persevera hasta el final del camino, porque aquel que persevera hasta el final, este será salvo, aleluya. Santo Rey de la Gloria, hoy Dios quiere romper ese silencio, hoy Dios quiere romper esa oscuridad, hoy Dios quiere hijas que le busquen, que escuchen su voz, que se aparten, que se consagren, que dediquen tiempo a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces, aleluya, no podemos escuchar la voz de Dios cuando nos habla nuestras vidas, porque nos hace falta tiempo de comunión, nos hace falta tiempo de oración, aleluya. Por eso, ¿no es cierto?, cuando Jehová hablaba al profeta Samuel, aleluya, y él no pudo identificar la voz de Jehová, él no pudo identificar la voz que él hablaba,
Aleluya, porque las que hacía falta, aleluya, un encuentro con Jehová, las que hacía falta, aleluya, ni palabra de Dios había sido revelada, porque muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios, porque no hace falta, aleluya, poder, nos quiere tener esa comunión, aleluya, esa consagración con Dios, con el Espíritu Santo. Dios te está invitando a que le busque, aleluya, que le busque, a que no pierdas tu primer amor, a que sigas adelante, a que te esfuerces en la gracia que es Cristo Jesús. Aleluya, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, y si hemos pecado, aleluya, delante de su presencia, dice que aunque el justo pecare 7 veces, con todo Jehová lo va a ayudar, con todo Jehová lo va a levantar, con todo Jehová, aleluya, lo va a ayudar para que puedan seguir adelante de sus caminos de salvación. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor. Los invito en esta hora a poder orar por la palabra de Dios. Aleluya. Amantísimo Rey de la Gloria, buen Padre Celestial, aleluya, gracias te doy en esta hora, mi Cristo de la Gloria, por tu palabra, Señor, que ha sido exhortada, mi Cristo de la Gloria. Llena los corazones, llena las vidas, levanta, aleluya, tus hijos que están quizás pasando por periodos de oscuridad, de sequía espiritual en sus vidas, de turbación, mi Padre Celestial bendito, que nada nos haga apartarnos de ti, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ninguna cosa que les haga nos separe del amor que en Cristo Jesús. Bendice tu palabra en cada vida, en cada corazón, aleluya, que escuchó este mensaje de salvación, hace ese milagro, aleluya, a quienes están esperando respuesta, aleluya, porque para ti no es nada imposible, lo que es imposible para el hombre, para ti, aleluya, no es nada imposible. Bendice tu palabra, mi Cristo de la Gloria, en cada vida, en cada corazón y cada persona que se conectó en esta tarde, sea grandemente bendecida. Aleluya, usted la restaure, usted la renueve, usted ponga fuerzas nuevas en su vida, usted haga ese milagro, aleluya, que está esperando en su hogar, en su familia, en su ministerio, en sus hijos, mi Cristo de la Gloria, en los matrimonios, mi Cristo de la Gloria. Bendice los matrimonios, bendice los ministerios, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, aleluya, Padre amado, Señor, aquellos que están fuera hoy de tus caminos de salvación, tráelos con lazos de amor, con lazos de misericordia a tus caminos, que puedan escuchar la voz de Dios, aleluya, Señor, lo que tú tienes prometido para este tiempo, porque tus planes son para bien y no para mal, de bendición y no maldición, porque usted quiere bendecir a su pueblo, quiere bendecir a su iglesia, a sus hijos, aleluya, Señor, Padre amado, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice tu palabra, mi Cristo de la Gloria, que en esta tarde, Señor, ha sido predicada, y bendice cada alma que la va a escuchar, Dios mío, te lo clamo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Y bendiga esta preciosa tarde ya junto a su hogar, a su familia, a sus hijos. Aleluya. Y tómate de la mano del Señor, porque Él no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Aleluya, quizás estás pasando un tiempo de sequía espiritual, pero busca su presencia, busca de su aceite. Aleluya, que Él te va a llenar, que Él está con los brazos extendidos para levantarte una vez más. Aleluya, para ministrar tu vida, para levantar tu vida. Dios te bendiga, tengan una linda tarde. Dios le bendiga a todos los que han estado, aleluya, apoyando este en vivo. ¿No es cierto? Aleluya, sean grandemente bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jehová les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de su pueblo, de sus hijos. El Señor tenga misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.